Bueno, como ya pasamos al siglo XX, aquí hemos notado que es muy difícil definir como qué es arte a partir de las vanguardias, ¿verdad? Y se va haciendo mucho más complejo, como vimos la clase pasada, a partir del posmodernismo, que dijimos que posmodernismo muchos lo toman después de la Segunda Guerra Mundial, otros dicen que, pues bueno, que a partir de los 80 ya empieza bien. Entonces, aquí pues la pregunta que a mí me hicieron cuando entré a la carrera y que a muchos de nosotros, porque recuerdo que en el conservatorio también, ¿no? Como, qué es arte? ¿Qué es música? Y en esos entonces, pues para mí era muy sencillo responder, ¿no? Y después pensé durante toda la carrera, bueno, no sé, o sea, no sé qué pasó, porque ahora ya no me sé la definición. Este, lo que pasa es que cuando estaba más joven, yo tenía como esa definición, pues sí, muy ligada a a la belleza y muy del siglo XVIII, y con la cual yo la verdad, pues sí, pues para mí eso es el arte, ¿no? Pero bueno, a medida que ha avanzado el tiempo, se ha cambiado el concepto y hay también las interpretaciones de las obras de arte y todo este rollo. Y hoy vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una pintura, una escultura o escuchamos alguna pieza musical, nosotros, pues, pensamos que que solo eso es arte, ¿verdad? También hemos visto, por ejemplo, lo que hacía Nanju Pike con esta chelista que siempre les pongo, Charlotte Morman, John Cage, ¿no? Estas nuevas maneras de pensar qué es qué es el arte, ¿no? Porque dijimos que ellos quieren despegar la idea de que el arte se puede comprar, ¿no? Entonces, un performance no se podía comprar. Ahora todo eso es el arte que la verdad sí se puede comprar y depende del sistema y depende de los museos y depende de las galerías, o sea, ya no es tan libre eh, como en un principio, ¿no? Cuando vemos una obra, entonces, bueno, cuando nosotros vemos cualquier pintura, vemos un ballet, vemos hasta cine de arte, pues sí nos queda claro, ¿no? De que eso es arte, pero cuando vemos una obra contemporánea ya se empieza a ser más complejo. Entonces nosotros pensamos, bueno, esto es arte. No sé, a lo mejor sí Elena ya habrá leído, no sé cuánto les den de arte en la carrera de filosofía, pero por ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo una línea del tiempo sin fechas, pero si se dan cuenta, vemos, ¿no? En este primer recuadro estamos viendo una imagen de una cerámica griega. Luego acá, digo, está muy chiquita, pero sí la logro reconocer, es una virgen medieval. Luego tenemos la cúpula de Brunelleschi, ¿no? A partir de aquí estábamos, pues sí, renacimiento, ¿no? Prácticamente renacimiento, barroco, pero a partir del siglo XX, con las vanguardias, se rompe, en realidad un poquito antes, porque no hay que pensar que todo truena así, ¿no? De una, o sea, son procesos que pues, toman tiempo, ¿no? Pero pues para nosotros es más fácil decir, bueno, de aquí a aquí, de aquí a acá. Entonces, pero en el siglo XX, con las vanguardias y todavía un poquito antes, ya sabemos, ¿no? Van Gogh, Cézanne, Gauguin, entre otros, porque no nada más son ellos, pues se empieza a cuestionar. Ya sabemos también, ¿no? La fotografía tiene un papel importante porque entonces, si la fotografía puede representar la realidad, pues, ¿para qué vamos a pintar de una manera académica, que es lo que buscaba, ¿no? La academia? Hacer retratos de Napoleón, de cualquier personaje histórico, además la temática
en la academia era eso, ¿no? Pintura histórica, pintura religiosa, pintura mitológica, y esos eran los grandes temas y era lo de mayor, de mayor tamaño. Vemos como en el siglo XIX la acuarela, el paisaje, pues pasan de ser técnicas y temáticas menores a ya están pues al nivel. A partir entonces de las vanguardias empieza a cambiar ese concepto de qué es el arte y también la función eh, del arte. Y además en el siglo XX pues ocurren muchas cosas, ¿verdad? La primera, la segunda, ya vimos la Gran Depresión del 29, la Guerra Fría, o sea, un montón. La verdad, el siglo XX está muy, bueno, no digo que esté padre que pasaron esas cosas, pero sí es un periodo pues muy interesante de la historia, ¿no? Entonces, primero, el arte pues está muy ligado a la representación, está muy ligado a la belleza. En el siglo XVIII cambia un poquito porque ya, bueno, no nada más es lo bello, sino también lo sublime, lo escalofriante, ya también la fealdad, o sea, ya empieza a haber otras categorías, estéticas, ¿no? ¿Qué es lo que nos produce, lo que nosotros sentimos cuando estamos frente a una obra? Pues eso, ¿no? O sea, eso es. Y aquí, este autor, que es Arthur Danton, es que es estadounidense, me parece, tiene un libro que se llama El fin del arte. Yo se los voy a mandar. Entonces, en este libro, es un libro cortito, él dice que, bueno, ya cuando termina digamos, Pollock, Rothko, todos estos realistas que nosotros vimos, y cuando empieza Andy Warhol, ¿no? Ni siquiera pone el urinario, no sé por qué, pero porque el arte objeto pues ya se había hecho desde antes, ya habíamos visto, pero bueno, para él, a partir de esa exposición donde Andy Warhol presenta la caja brillo, que no es la caja original. O sea, Andy Warhol sí hizo unas cajas y también, o sea, Andy Warhol sí tenía su chiste, ¿no? O sea, sí era un tipo que sí sabía dibujar y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, y era súper publicista. Esto le ayudó mucho, pues, a ser exitoso. Pero bueno, dice este teórico del arte, Arthur Danton, que a partir de esa exposición en Estados Unidos es que es el fin del arte, ¿no? El fin del arte como, como lo que nosotros consideramos arte, ¿no? Aquí estamos viendo en el modernismo entonces, ¿no? Todas estas búsquedas, pues tenemos el fauvismo, aquí tenemos, ¿no? Un retrato el fauvismo, tenemos el cine, tenemos la fotografía, por eso también la ponen aquí, es muy importante. Tenemos este cuadro que me parece que es de Gauguin, tenemos algo de cubismo, tenemos Kandinsky. Acuérdense que lo abstracto en Rusia tiene mucho peso, el constructivismo, en fin, acá tenemos Pollock, acá no alcanzo a ver qué es, pero bueno, también es un collage. Entonces, el siglo XX es donde ha cambiado más rápido el arte, igual que cambiaron muchas cosas, ¿no? De por sí en el siglo XIX, sí, en el siglo XVIII pues cambiaron muchas cosas, pero aparte, el siglo XIX hubo muchos cambios tecnológicos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos ya justo a partir de esta exposición de la caja brillo, ¿no? Que era como una cosa como para fregar trastes, ¿no? Me parece que es lo que estábamos viendo la vez pasada con Alonso, pues ya empieza, ¿no? Pues el posmodernismo, entonces por eso aquí, ¿no? Arte post-histórico. Y ya estamos viendo la cama de Amy Tracy, de Demian Hirsch, ¿no? Que son puros diamantes. Tenemos el perrito también, ¿no? Tan famoso. Y bueno, aquí dice historia progresiva del arte, ¿no? Progreso hacia el autoconocimiento y también el arte como generador, ¿no? De conocimiento. Y bueno, ya después él dice que aquí es el fin y luego empieza todo lo demás.
¿no? Donde hablábamos, ¿no? O sea, pues aquí mismo lo dice, no hay un progreso, no tiene una narrativa que sea igual, como en el caso de lo académico, ¿no? Acuérdense que las academias, hasta aquí en América, una academia, o sea, la Academia de San Carlos, pues era mientras estaba el rey Carlos en España, ¿no? Y aquí con nuestros virreyes y todo pues se fundó una academia, igual que las europeas, que estaba patrocinada pues por el reinado de Carlos, ¿no? Por eso, la Academia de San Carlos, o en el caso del Reina Sofía, ¿no? En España, pues es porque la Reina Sofía es como la principal patrocinadora y fundadora de ese conservatorio, de esa escuela de música, ¿no? Entonces, pues hay una narrativa que sí es global, en el sentido de que pues lo mismo que se hace en una academia en España, pues se hace en una academia en cualquier virreinato, Perú, México, lo que sea, ¿no? Y luego, bueno, sin criterios de evaluación. Entonces ya no tenemos tampoco esa onda de que en la academia, por eso los impresionistas, por eso Gustave Courbet, pues ellos, como no encajaban en el gusto de la academia, pues deciden hacer sus propias exposiciones, porque en la academia, si tú quieres exponer en la academia, y claro que te vas a proyectar y todo este rollo, pero está siendo evaluado, ¿no? En un conservatorio está siendo eh, evaluado todo este rollo, ¿no? Entonces, digamos, hay más libertad, pero es como el otro extremo. Entonces, como hay más libertad, también siento que ya no se cuida mucho a veces el estándar, aunque si lo notan estas obras, que son muchos de obras de ingleses, como vimos la vez pasada, tienen muy buena factura. O sea, no, este perrito que además no es chiquito, se manda a hacer a una super fábrica y no tiene rebabas ni está hecho al aventón. O sea, todo esto está hecho de calidad. Entonces, mentira de que todo se vale, ¿no? O sea, no, porque sí tiene un estándar las obras de estos artistas y el gobierno es el que casi siempre patrocina las obras de estos artistas, entonces es como bien raro porque por un lado se dice que es muy libre, que no quiere depender de los museos y todo este rollo, pero depende totalmente, ¿no? Y hasta yo decía la vez pasada, si voy a hacer una instalación patito con un mecate y unas ramas, pues claro que yo la hago por mi cuenta y todo este rollo, ¿no? Pero si yo quiero hacer algo de calidad, necesito ganarme una beca de gobierno, ¿no? De estas del FONCA, porque si no, yo no voy a tener presupuesto o necesito hablar aquí con los del gobierno, pues que me patrocinen para yo montar una instalación así como esas de Japón, con luces y mapping y todo lo que a mí se me ocurra, porque a mi presupuesto no me da. Bueno, pues es la era del pluralismo, diversidad ilimitada, lo que veíamos, ¿no? O sea, también mucha cuestión de la inclusión, ¿no? Se le da mucha visibilidad a que si, este, pues que al feminismo y así, ¿no? Como por el estilo. Entonces, y bueno, está el arte liberado del autoconocimiento, o sea, como que ya nada de eso importa. Luego, pues dice que no hay nada nuevo y digamos que también el arte como que está como, tanto el arte como la definición de arte está muy abierta, ¿no? O sea, todo está como muy abierto y ese pues, no, bueno sí lo veo como un problema porque pues entonces ya no se tiene claro qué es el arte, qué es ser un artista, o sea, ya no hay claridad porque ya es muy abierto, ¿no? Una ruptura muy fuerte, ¿no? Entonces, aunque el filósofo y teórico Arthur Danton, pues, o sea, en realidad de lo que dice es que la historia del arte, o sea, que el arte tradicional llegó a su fin.
nosotros vemos que en realidad no es así porque sigue habiendo pintores que hacen pinturas figurativas, se sigue haciendo escultura tradicional, además hay un boom con los talleres estos, entonces, pues no, pero en la época tal vez de Arthur Danton, pues sí se notaba, ¿no? Que el arte ya iba como por otro rumbo, aunque vamos a ver ahorita que hay un cuadro de Chuck Norris, me parece que se llama este pintor estadounidense, que hace hiperrealismo, pero así muy cañón. Y pensar, ¿no? Que Estados Unidos ahorita va a ser, pues sí, lo fuerte por la economía, por todos estos grandes artistas que pues se van a tener que ir a vivir a Estados Unidos. Pero bueno, no significa que no hay arte, aunque él en su libro haya puesto esto. No sé hasta qué punto se inspiró a lo mejor un poco como Nietzsche, ¿no? Que Dios ha muerto, o sea, no es que Dios haya muerto así, o sea, en realidad no es eso, pues. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues sí, esto, ¿no? Que significa que ya no existe una sola dirección o una sola meta para todos los artistas. Sí, o sea, realmente en el Renacimiento, como lo importante era conseguir un supermecenas, ¿no? Y claro, también el Renacimiento es muy importante porque, pues, el artista ya se concibe como tal y se quiere desligar de la artesanía, no porque las obras del medievo fueran menos, pero entonces el artista ya se la cree más, pero para esto necesita, si quiere vivir del arte muy bien, porque en el Renacimiento hubo artistas que vivieron muy bien, ganaron muy bien. El mismo Mozart ya después, en el clasicismo, pues, si no hubiera sido tan derrochador, hubiera vivido muy bien. Pero se necesitaba de los mecenas y para eso pues es entrar en el gusto de la nobleza, ¿no? Tienen que ser obras alegóricas, que reflejen el poder del monarca, que refleje todo lo mejor que tiene esa nación, el refinamiento, en fin. Entonces hay una sola dirección. Ahorita o a partir de los años 70, pues ya no es así. O sea, realmente el arte ya no tiene una sola dirección. Hay muchos estilos al mismo tiempo, aunque es que eso es lo malo de la historia, ¿no? Es que a veces para enseñarla es como que, de aquí a aquí, de acá a acá, y este estilo. No, o sea, en realidad siempre ha habido como nosotros vimos en Estados Unidos, pues mientras había artistas como Hopper que hacían realismo, ¿no? Pues también había artistas que estaban haciendo abstracción y en Europa estaban haciendo otras cosas, ¿no? También. Entonces, pues sí, siempre se ha hecho como muchas cosas, ¿no? Pero tal vez ahora un poquito más esto, ¿no? Pues hay se redefine qué es el arte y entre esas cosas ¿no? Esas cosas son artes, o sea, el objeto como arte, aunque yo no haya hecho ese objeto, o también el arte que no tiene ya ni siquiera un objeto. Entonces, en este caso, pues sí, el performance. Pero si pensamos, siempre ha habido arte que no es objeto, porque la danza, ahora también, ¿no? El artista es la misma obra, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué consiste este cambio? ¿Qué pasó? La concepción del arte, que dé cuenta del cambio, bla, bla, bla. Bueno, vamos a ver qué es el arte. Esta obra, pues ustedes ya la conocen, algunos de ustedes, si no es que todos los que están ahorita aquí conectados ya la han visto, ¿no? Es el dichoso urinario de Duchamp. Aquí está la fecha, 1917. Lo único que hizo fue poner la firma, una firma que no era de él. Ya hemos visto que sí, hay videos que dicen, no, pues que no fue su idea, que fue la idea de esta amiga que él tenía. Bueno, ahorita pues no nos vamos a meter en esos rollos, pero pues sí, Duchamp es importante, ¿no?
Por eso, aquí se empieza a decir, bueno, si yo pongo cualquier cosa, la cáscara esta de plátano, pues ya, como está en un museo, entonces es arte, ¿no? Entonces, bueno, el arte, antes el arte contemporáneo, antes del arte contemporáneo surgieron varias, posturas, ¿no? Vamos a empezar a ver ahorita entonces las posturas. O sea, bueno, ya vimos, ¿no? Que sí, mucho tiempo el arte tenía más o menos una misma dirección en el romanticismo, más o menos. eh, pues se corta con esto, sin embargo, digamos como que todos los artistas románticos, pues como que van como por la misma línea, ¿no? Y cuando ya, a partir del siglo XX, es cuando se dice que hay una ruptura realmente, y sobre todo a mediados del siglo XX, y que el arte deja de ser arte, ¿no? Es lo que vimos. Se cambia entonces la definición del arte, no es una definición cerrada. Si vemos enciclopedias, libros más antiguos, pues como que sí viene, ¿no? La definición de arte, pero pues ha ido cambiando porque pues ya se hace mucha filosofía del arte y entonces pues ahí es todo un rollote, o sea, la verdad, ¿no? Entonces ahí es cuando yo siento que se empieza como a complicar pues la cosa, ¿no? Y la mayoría de los filósofos actuales apoyan esa idea de que el arte se transformó y como el arte se transformó, pues necesitamos nuevas formas de entenderlo, o sea, para muchos de ellos es así como de, no, pues no le hace que sea una cáscara de plata, no es que tenemos que sacar todo ese rollo, ¿no? Pues yo, no sé, vamos a ver. Entonces, ahora las obras de arte van a necesitar, pues sí, ¿no? Pues una superficie que nos ayude a comprender las obras. Yo aquí, pues no sé. Yo siento que uno sí, que uno no necesita de este tipo de cosas para conectar, ¿no? Con la obra. Siento que ya no hay una libertad también, ¿no? Al momento que estamos contemplando o escuchando una obra, o sea, como que ya te están condicionando, ¿no? Aquí estamos viendo la dichosa caja Brillo y a Andy Warhol. Pero bueno, este tipo de fichas, pues sí, ayudan a comprender y a valorar el trabajo artístico, porque ciertamente cuando vemos los relojes estos de esta pieza que se llama Amantes del cubano, que se me acaba de ir su nombre. Pues sí, ya cuando lees la ficha, pues a mí es una obra que la verdad sí me gusta, ¿no? Y es una obra que sí me conmueve y todo ese rollo, o sea, por todo pues el contexto, lo del amante de este artista, Ross, ¿no? Que murió y bueno, pero sin esa ficha, pues yo no puedo comprender esa obra. Ese es el único problema que yo le veo a algunas obras de arte contemporáneo. Entonces, bueno, también pues estos filósofos dicen que toda esta información nos ayuda a saber cómo responder frente a una obra de arte. Y entonces vamos a ver que va a haber diferentes tipos pues de teorías, ¿no? Que son las que ayudan como pues a explicar el arte. Bueno, a ver, espérenme. Lo que ha sido transportado no es ninguna obra de arte, es únicamente mercancía. Pues sí, porque, o sea, o sea, bueno, sí y no, porque muchas veces, acuérdense, no son esta cuestión de voy a resignificar un objeto y lo voy a poner y pues ya le doy otro valor, ¿no? Estas no son esculturas a juzgar por lo que puedo ver. Aquí estamos viendo, entonces, estas obras de arte, porque pues sí son obras de arte, ¿no? Son importantes en la historia del arte del siglo XX, ¿no? Estamos viendo la caja brillo, el urinario, estamos viendo aquí esta pala, esta pala que no conozco, la cama de Amy Tracy, ya saben, esta artista.
que pues después de una ruptura le da como que la depre y entonces lo que hace es llevar su cama, la cama donde pasó toda la depresión y todo este rollo y la puso en una galería con todas las cosas y la sábana pues así toda sucia de quién sabe cuántos meses que estuvo en la depre y con todo tipo de fluidos y la basura de antidepresivos, pastillas para dormir, tanta cosa sea, ¿no? Eh, pues yo siento que sí tiene un valor, ¿no? O a mí, bueno, es decir, a mí me gusta esta pieza también, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué es importante, o sea, por qué es importante este tipo de nuevo arte, ¿no? Entonces, y por qué es importante también conocer las teorías del arte. Entonces, aprender un poquito de teoría nos ayuda a comprender las prácticas artísticas, sus razones prácticas y socioeconómicas y nos da una idea de cómo responder frente a determinadas obras. ¿Se acuerdan, no? Que es que Warhol, la verdad, sí es muy, muy importante, ¿no? Porque que no alcanzo a ver el nombre de quien hizo esta pieza de la silla, pero bueno, es lo mismo que hizo Warhol con las fotografías de la silla, esta silla eléctrica, ¿no? Donde ponen a los sentenciados, ¿no? A muerte y los matan ahí, ¿no? Creo que mojan en esponjas y luego les ponen esta cosa que los electrocuta, ¿no? Pero bueno, una fotografía de una cosa así, la puedes hacer también artística. Aquí, pues, para mí, pues también hay un problema, porque hasta qué punto, pues, eso está bien o está mal, ¿no? Entonces, bueno, las definiciones del arte, ya saben que, pues, no es entonces una definición ahora cerrada, o sea, ha cambiado la definición no es lo mismo desde los griegos, en el siglo XVIII, o sea, ha sido una definición que cada vez es más compleja y además cada filósofo, cada teórico le da, pues su propia, tiene su propia definición, ¿no? Entonces, bueno, nos dicen que debemos decir o no decir, algo de que se importa, bueno, aquí ya, ya me voy a pasar a las teorías, entonces vamos a dar un poquito a partir, ¿no? Bueno, anteriores a 1950 y vamos a ver, ¿no? Algunas de las teorías. Hay teorías tradicionales, ¿no? Antes de 1950 va a haber tres grandes teorías, que es la teoría de la representación, luego el formalismo, la teoría de la expresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, la teoría de la representación es la que dice que el arte consiste en representar algo, ¿no? Y entonces, pues tenemos a Napoleón, ¿no? Napoleón cruzando los Alpes. O el juramento de los Horacios, o el retrato de quien quiera, ¿no? No lo sé, ¿qué será? Bueno, los mismos frescos que están en las pirámides, ¿no? Están representando, pues no sé si Anubis con Nefertari, dándole la pluma para que la pese en la balanza, el libro de los muertos, o sea, es un arte que está representando algo, un paisaje, ¿no? Un paisaje también, ¿no? Es una representación. Y los que hablaban o los principales representantes de la teoría de la representación, los, los teóricos que empiezan a hablar de esto, pues los principales van a ser Platón y Aristóteles. No todo el arte pues necesariamente representa algo. Nosotros lo hemos visto desde las cavernas, en realidad ya no hay, yo siento que de ahí ya se hizo como todo. Bueno, pues no había cubismo ni nada de esas cosas, ¿no? Pero pues los signos, estos signos que nosotros vemos y que además es la mayor parte de cantidad, el porcentaje más alto de representaciones gráficas en el arte rupestre,
son signos y no sabemos qué significan, ¿no? Entonces, pues es abstracción. La arquitectura, ¿no? También que ya entra dentro del arte, pues la arquitectura no está representando tampoco nada. Entonces, pues esta teoría de la representación, pues para muchos no es suficiente para conocer o, pues sí, que nos ayude tanto a la significación de la obra. Luego vamos a tener, por ejemplo, también la del formalismo, la teoría del formalismo. Pues esta se va hacia la forma. Por eso, dentro del abstracto, nosotros qué vemos del informalismo que estuvimos viendo también, pues son formas, ¿no? Son líneas, son colores, es composición, textura, ¿no? Déjenme ver aquí, el arte bueno, esta no es la de la teoría de la representación, lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Que el arte es esencialmente una representación, pero ya vimos como pues hay abstracción y hay arquitectura y hay otras cosas, pues como que se queda corto, ¿no? Y aquí estamos viendo los principales, bueno, sí, representación como una condición necesaria y estamos viendo que pues, sí, Platón, Aristóteles y que todo queda reducido, ¿no? A esto que ya se ha cambiado, o sea, que el mismo Alonso ha visto en su facultad, ¿no? Ese cambio pues muy unido a las bellas artes, ¿no? O sea, digamos que esto queda muy bien, pues con la academia, con Francia, y bueno, entonces las bellas artes reducidas a un único principio, el sistema moderno de las artes. X es una obra de arte y sí es representacional, ¿no? Contraejemplos, ¿no? La arquitectura y el arte abstracto. El formalismo, ¿no? Es lo que hablaba, ¿no? O sea, eh, hacer un análisis eh, de la composición, un análisis de los colores, un análisis de los materiales, pues sí, la forma, por eso formalismo, ¿no? Y esto va tanto para lo figurativo como para la abstracción, ¿no? Y luego, X es arte si posee una forma significativa. Ahorita vamos a ver algún ejemplo. La forma significativa es la única cualidad común en todas las obras de arte visual. Y sí, o sea, todo tiene una forma, ¿no? La que quieran, pero pues sí, hay una forma. La forma significativa es cierta configuración de líneas, formas, colores, composición, el poder de reproducir una emoción estética en los espectadores sensibles. Bueno, todos somos sensibles, ¿no? Y entonces cuando nosotros vemos una obra de arte, esta nos está provocando sensaciones, nos está provocando sentimientos. Entonces, pues eso es lo que ya de forma más fácil es lo que le decimos la experiencia estética. Nosotros vamos a un concierto, escuchamos Brahms o lo que sea y estamos teniendo una experiencia estética. Vamos a un museo, vamos a una ciudad, no lo sé, yo no he viajado tanto, pero pues me imagino que si yo fuera a España y de repente viera el Escorial, pues yo iba a estar ahí toda extasiada, ¿no? Entonces, emoción estética, emoción particular o específica de nuestra apreciación del arte. Y eso depende mucho, pues, está condicionado por muchas cosas, porque bueno, es que no sé. No, yo creo que sí cualquier persona, por mucho que no tuviera la supereducación, la supercultura, pues yo creo que sí cualquier persona se sorprendería ante no sé, ¿no? La Catedral de Colonia, ¿no? Que pues, de repente estás ahí y ves de repente esto, pues algo te provocará, ¿no? Claro, si tienes más conocimientos, te sabes el contexto, todo este rollo, pues, pues claro que te va a emocionar mucho más, tu experiencia estética va a ser diferente porque está condicionado, ¿no? Por lo que nosotros tenemos, pues ya, por lo que traemos, ¿no? Cada uno.
Los artistas consiguen ver la naturaleza última que subyace a la realidad. Pues sí, o sea, cuando yo hago un paisaje, yo estoy representando en esta hoja, en esta cosa plana, lo que, lo que para mí es el país. O sea, yo estoy viendo la naturaleza y no estoy haciendo una copia, ¿no? O sea, realmente, o sea, esto es algo más allá, ¿no? O sea, nosotros, eh, y a pesar, aunque sea una copia, o sea, el mismo canaleto, no es una copia como tal, ¿no? Esta visión da origen a la emoción inspirada y pura. Los artistas expresan esta emoción a través de la forma significativa. Solo los espectadores sensibles son capaces de sentir una emoción estética. Pues en cierto modo sí, ¿no? Porque, pues sí, hemos visto, ¿no? Hay gente que no sabe apreciar pues cierto tipo de música, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la música clásica, pues no a todo el mundo le gusta, o sea, hay gente que le aburre, hay gente que pues prefiere que se hagan pues homenajes en lugar de pues una sinfonía de Beethoven, una sinfonía de Brahms. No tiene nada de malo, ¿no? Porque cada música es importante. O sea, claro, la música popular y en específico estos grupos que son los que gustan tanto es porque tienen, sí tienen algo especial, algo que decir, algo con lo que la gente conecta, ¿no? Pero, pues para que esa gente tenga la misma conexión con una sinfonía de Brahms, ya no se diga algo de todavía más elevado, yo qué sé, Berio, ¿no? Pues sí, hay que tener un poquito de más conocimiento, igual que lo que pasa con la pintura, ¿no? Hay pintura que se aprecia de primera instancia, pero hay pintura que se necesita tener más conocimientos, pues para que nos produzca esa sensación. O sea, la sensación no es nada más, no es totalmente instintiva, ¿no? Sino que también ya tiene que ver, pues todo lo intelectual, ¿no? Entonces, la emoción del artista, la forma significante y la emoción estética que nos produce. Aquí estamos viendo algo importante, que realmente siempre el público bueno, no siempre, no, bueno, sí, porque aunque fuera un cuadro del Renacimiento que no estaba hecho para ser visto en un museo, que era hecho para ser regalado a otra corte y apreciado por otros reyes, por otros nobles o por, no sé, em, para el obispo, para lo que fuera, bueno, sí tenía una función muy importante, o sea, que quien viera esa obra, pues tuviera una experiencia estética de algún tipo, ¿no? O sea, pues yo quiero casarme con tal rey, pues arréglele aquí al cuadro y todo y algo que le provoque algo, ¿no? O quiero intimidar a algún otro reino, ah, no, pues entonces, me van a representar de tal manera que yo infunda un respeto, un algo, o sea, tiene que provocar algo, siempre ha provocado algo, ¿no? Si quieren, no así, a los grandes públicos porque no era para eso el arte, o bueno, no estaban pensadas esas obras para eso, pero el artista busca provocar una emoción. En las catedrales, pues es lo mismo, ¿no? Ni se diga en esas románicas, vamos a poner frescos, ok, ya no los vamos a hacer tan realistas porque que no se confunda con estas esculturas paganas y bla, 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 pero sí tienen una función y también tiene que haber una emoción, ¿no? Aquí estamos viendo, este es de Cézanne. Cézanne, ya sabemos que es muy, muy, muy importante, ¿no? Para todo el arte moderno. Estamos viendo aquí, entonces, pues, que se pueden apreciar las obras, pues con esa cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que siente, la emoción que siente el artista y cómo el artista transforma esa emoción en formas y en colores, ¿no? Y sí,
¿sí? O sea, cuando yo de repente, antes que hacía más acuarelas como más libres, pero siempre era eso, como plasmar la emoción por medio de determinados colores y determinadas formas y con la libertad del agua y todo así como muy, muy, muy emocional la cosa, no, no tanto tan intelectual de pensar, ay, bueno, aquí voy a poner y no sé qué. Que igual, aunque uno haga una composición, porque claro que Cézanne y todo esto tiene mucha composición, pero bueno, sí está transformando esa emoción en formas y colores y el espectador siente toda esa emoción, ¿no? Y es esa experiencia estética. Entonces aquí dice, por eso Bell decía, no busquen la expresión, busquen la forma. Entonces, las ventajas de esta teoría es que se puede explicar el arte figurativo y el arte abstracto porque ambos, o hasta también la arquitectura y así, pues todo utiliza formas visuales. Los problemas que dicen otros teóricos que dicen que pues esta teoría formalista, pues dicen que hay un problema, ¿no? Hay cosas que tienen formas interesantes y no son arte. Entonces, no todo lo que tiene una forma interesante necesariamente es arte, ¿no? Y entonces dicen que un discurso político tiene una forma, pero no es arte. Aunque bueno, ¿no? La retórica, pues antes sí sería un arte, realmente. Pero como ya cambió el concepto de arte, bueno, entonces, pues no. Un teorema matemático tiene una forma, pero no es arte. Entonces, bueno, y esto, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Esta que son formas, colores, y bueno, es inútil acudir a la galería de arte en busca de la expresión, se debe de ir en busca de la forma significativa. Clive Bell. Aquí estamos viendo, ¿no? Este cuadro de Caravaggio y este cuadro de Mondrian, pues ambos tienen formas, ¿no? Son formas, son colores. Y esta cuestión de que, bueno, abarca más que las teorías de representación, da cuenta de que tanto de arte de representación figurativa como pues abstracción, ¿no? Y en ambos casos la forma puede ser significante. Aquí estamos viendo lo de el problema del formalismo, ¿no? O problema para algunos, porque pues que ahora sí que cada teórico, cada filósofo, cada historiador, pues tiene, pues le acomoda más alguna o algunas teorías. Acuérdense, bueno, no sé si con ustedes vi, no, sí, sí vi, cuando vimos el arte rupestre, vimos teorías interpretativas. O sea, esto es lo mismo, nada más que del siglo XX, ¿no? Nosotros vimos que en el arte rupestre hay varias teorías, ¿no? O sea, maneras de interpretar o de saber para qué fue el arte, cuál es su función, bla, bla, bla. Entonces estaba la del arte por el arte, que esa fue la primera teoría que se hizo a mediados del siglo XIX, 1850, ¿no? Por ahí. Y que era esta cuestión de que, bueno, pues como tenían mucho tiempo, que cazaban y no sé qué, pues ya nada más lo hacían como para por rayar ahí y decorar. Y luego otros teóricos dijeron, no, o sea, la verdad es que esa explicación es muy, muy, muy simple. Debe de haber algo más. Y entonces la teoría, ¿no? Esta del chamanismo, ¿no? Ah, bueno, es que seguramente los que pintaron eran chamanes, muchas veces en estados alterados de conciencia, no necesariamente con sustancias, sino que si te metes hasta el fondo de la caverna, pues el frío, el hambre te haría alucinar, y esto nos recuerda un poco como al cristianismo, ¿no? Los primeros cristianos que querían llevar vida como de santos, que dejaban de comer y no sé qué tanta cosa, y de repente, no, pues se me apareció Cristo, ¿no? Pues sí, este,
esa es una del chamanismo, luego otra no, pues que del totemismo, pero cada una de estas teorías pues sí tienen como cosas que nos ayudan a comprender, pero en la prehistoria es muy complejo porque pues no hay nada escrito, ¿no? Entonces son puras teorías y en eso se queda y ninguna está al 100 así que todos digan, ah, ya está. Esta es la teoría. Otra, la de la casa simpática, ¿no? Ah, yo voy a poner el bisonte y unos hombres con unas flechas y entonces eso va a hacer que yo voy a poseer el animal y se me va a dar la casa, ¿no? Un poquito como tipo vudú. Entonces, pues esto que estamos viendo de las estas teorías del formalismo y las que seguimos, vamos a seguir viendo, pues es igual que esas teorías, nada más que del siglo, o sea, para obras del siglo, bueno, esta aplica también para lo de la prehistoria, ¿no? La del formalismo. Entonces, la forma significativa está unida a la emoción estética y la emoción estética está también, ¿no? Unida a la forma significativa. Es una teoría poco informativa, ¿no? La forma significativa no puede ser una condición suficiente. Hay muchas cosas que podría decirse tienen una forma significativa, sin embargo, no son arte, ¿no? Entonces ya aquí lo del discurso político y el teorema matemático. Aunque, como mencionaba, o sea, ustedes recuerden que la retórica pues también era un arte. O sea, en Grecia antes, o sea, muchas cosas eran arte. eh, Muchas habilidades, ¿no? Eran un arte, el arte de navegar, el arte, pero es que ya todo como que ha cambiado y eso hace muy complejo todo, ¿no? La forma significativa no puede ser una condición necesaria. Hay obras de arte sin una forma fija, específica, ¿no? Significante o no. Y esa podría ser estas dos obras, ¿no? Esta instalación de Robert Morris, que es vapor, pues sí, realmente, pues puede ser similar, pero no es una forma fija el vapor, ¿no? Y esta pieza de John Cage, 433 que nosotros como músicos la conocemos, y ya creo que ya la he puesto aquí, porque cuando es lo de videoarte, yo la pongo mucho. ¿No? O sea, o sea, ¿qué forma tiene esto, ¿no? Si es, y no es una forma fija, porque además va desde con orquesta o solo el piano, o sea, pueden pasar muchas cosas, ¿no? En esta. Aquí estamos